Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Mario Ramírez Chávez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hablemos un poco ahora sobre la economía política. La economía política, que es un concepto polémico en algunas doctrinas del pensamiento político y económico contemporáneo. Hablemos de quiénes fueron los que idearon este concepto tan novedoso y tan polémico para las ciencias sociales, pero hoy más que nunca en pleno siglo XXI, en un contexto de grandes transformaciones en estas 2 décadas, hablemos de economía política. En primer lugar, este concepto se acuña por ahí del siglo XVII. David Ricardo y Adam Smith son de los primeros economistas de la economía clásica que nos hablarán sobre la economía política. Ellos, preocupados desde la visión moral de las costumbres, las tradiciones, cómo incide la política, ¿no? Es decir, el gobierno, el Estado, aunque no le llamaban propiamente Estado, sí se referían al gobierno, cómo incide en la gestión de la economía, cómo incide en la dinámica de los mercados, pero sobre todo en ese momento, cómo participa el gobierno en la generación y reproducción de la riqueza de las naciones. Así, un clásico libro que habla sobre la propia economía política es el libro de Adam Smith sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, que a la par de saber que el tipo de instituciones inciden en la forma en que se desarrolla la economía, también hablaba de que era necesario darle una carga moral, ojo en esto, una carga moral en la forma en que se hacen los negocios, porque en ocasiones el mercado pues tiende a tener una serie de prácticas de desviación o de fallos en la información que también pueden generar concentración de riqueza, prácticas monopólicas, abuso en sobreprecios, acuerdo entre los grandes grupos monopólicos para imponer sus precios en los distintos mercados o incluso lograr prebendas en los regímenes fiscales de los distintos países. David Ricardo también habla de esta dinámica, sobre todo a partir de la dinámica de la apropiación del suelo, de la renta, de cómo los grandes capitales acumulan riqueza a partir de concentrar tierras. Posteriormente, durante el siglo XIX, durante el siglo XIX, llegan específicamente Carlos Marx y Federico Engels, ¿no? Estos autores que han dado pauta a toda una corriente ideológica de las izquierdas en el mundo, hablan de la economía política. La economía política específicamente hablando cómo analizar la dinámica económica, pero no solo por una cuestión de cuestiones macroeconómicas, de cuestiones econométricas, de números, de datos duros, sino también de cómo alrededor de la economía hay una serie de procesos decisorios. Y en esos procesos decisorios hay actores que participan, actores estatales, actores privados, actores de la sociedad en general. Pero sobre todo para estos dos autores, lo que les interesa es saber quiénes controlan los medios de producción, es decir, quiénes controlan las fábricas, quiénes controlan las minas, quiénes controlan los bosques, los ríos, todos aquellos elementos que son necesarios para una cadena productiva. Por lo tanto, hay una concentración de riqueza de este lado. Así, por ejemplo, pensemos que hace 150 años la industria del carbón era una industria boyante porque la economía se movía a partir del carbón como materia prima para la generación de energía, para las máquinas, para los tractores, los barcos de vapor, los ferrocarriles. Posteriormente, con el descubrimiento del gas y del petróleo, bueno, viene un cambio del tipo de combustible fósil y paulatinamente el carbón va quedando relegado a partir de que el petróleo, bueno, se corona como la principal fuente de energía de la matriz energética del sistema de acumulación capitalista. Alrededor de esto lo que tenemos es cómo el Estado puede participar en la regulación de estos mercados, ¿no? E incluso en ocasiones es el Estado quien es el pionero, el que pica piedra, el primero que llega a construir la infraestructura, las condiciones necesarias para que la economía florezca en este sentido. Por eso es tan importante conocer la economía política, porque la economía política se centra prioritariamente, a diferencia de la política económica, en cómo el Estado participa en la regulación de la economía. Mientras que en la política económica podríamos decir que hay una prioridad del mercado sobre el Estado, en donde el Estado lo que busca, de alguna forma a través de sus políticas económicas, es nivelar un poco el mercado, las condiciones en las cuales participan los actores. Así, hay una pugna en el concepto. Si hablamos de economía política, estamos hablando de que hay una preponderancia del poder político por encima del poder económico. Y en cambio, cuando hablamos de política económica, resulta que hay una preponderancia del mercado en la dinámica económica por encima del Estado y que la política económica, pues digamos, es un poco el instrumento más modesto con el cual el Estado participa en la regulación de la vida económica. En la economía política, sobre todo, lo que impera es conocer también las relaciones de poder entre los distintos actores. Cuando hablamos de un recurso estratégico, siempre habrá relaciones de poder, ya sea porque se construyen alianzas estratégicas,
de cooperación, de colaboración o incluso unas alianzas de complicidad al final del día para poder generar ciertas condiciones económicas que sean favorables a unos cuantos en detrimento de la inmensa mayoría. Por eso, a lo largo de este siglo XXI, sobre todo a partir de la crisis financiera del 2008-2009, lo que vemos es una revisión nuevamente de este concepto de la economía política, ¿no? Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, bueno, Francis Fukuyama dijo es el fin de la historia, el último hombre, ganó el capitalismo, la democracia, los derechos humanos, yupi, somos felices, tenemos la libertad de elegir desde las votaciones hasta qué tipo de papas queremos, ¿no? Si las queremos onduladas, con rayitas, sin rayitas, con chile, con limón, sin limón, light, no light, veganas, naturales, es decir, hay una libertad porque hay una expansión del mercado. Sin embargo, esto no necesariamente significa que amplios sectores de la población puedan acceder a recursos tan básicos como agua potable, acceso a la educación o a una vivienda digna y en condiciones de habitabilidad dentro de las zonas centrales de una ciudad. Lo que vemos es que hay esa libertad para el mercado, que el mercado puede transitar. A partir de todos los tratados de libre comercio que se generaron entre 1990 y la crisis financiera del 2008-2009, lo que vemos es que hay una libertad de tránsito de bienes, de mercancías y de flujos financieros, de capital. Pero el trabajo sigue anclado. Las personas no se pueden movilizar porque no es idóneo para el capital que las personas migren, porque finalmente lo que se permite es, bueno, generar una serie de desigualdades económicas que permiten de otra manera que algunos grupos capitales, algunas empresas, logren una ventaja comparativa. No es lo mismo pagar a un obrero $4 la hora que pagarle a un mismo obrero 25 centavos de dólar la hora. Entonces, obviamente, vamos a instalar nuestra empresa ahí donde cuesta 25 centavos la hora de trabajo de los obreros. Y ahí entonces lo que vemos es que hay una subordinación de del Estado al mercado, en donde el Estado pues está buscando generar siempre las condiciones para atraer inversión extranjera, dar las condiciones favorables, aunque esto en ocasiones genere precarización laboral, deterioro medioambiental, que no, incumplimiento de las legislaciones laborales o incluso una regresión en los derechos y conquistas sociales de las personas trabajadoras en distintas latitudes del mundo. Vemos nuevamente que hay un ciclo de protestas en contra de la sobreexplotación, jornadas de 19 horas, personas en condiciones de vulnerabilidad que trabajan esas mismas jornadas por salarios sumamente inferiores con respecto al valor agregado que tiene la mercancía que está en circulación. La crisis del 2008-2009 lo que puso de manifiesto, también al igual que la actual pandemia de este 2020-2021, lo que reconoce es que el Estado es importante en la regulación de la vida económica. Si bien nos quejamos de que el estado de bienestar gastó demasiado, gastó mal, fue un estado obeso, un estado desbordado, y que por lo tanto, bueno, las políticas neomonetaristas de los neoconservadores dijeron, bueno, el problema de la economía es el Estado, el problema es la economía política, y por lo tanto hay que adelgazar al Estado, hay que reducirlo de, señor Estado, usted no intervenga en la economía, usted no sea empresario, usted no apoye la industria energética, usted no tenga empresas, no tenga compañías, porque es mal administrador, mejor dedíquese a ser árbitro, a generar las condiciones en la cancha para que todos los actores puedan desarrollar su mayor potencialidad y en caso de que alguno violente las normas, usted tenga la capacidad moral, estratégica, operativa y presupuestaria para sancionar a aquellos actores que violentan el marco legal que permite pues generar la generación de riqueza, prosperidad, una prosperidad que sería tan grande que bueno, finalmente alcanzaría a todos los sectores populares de los distintos países. La realidad nos demuestra que esto no sucedió. Si bien se generó una inmensa burbuja de prosperidad y riqueza que no empapó a todas las personas, sí hubo una prosperidad no vista en el mundo, por lo menos no desde 1929 en Estados Unidos, antes de la crisis financiera, y es la prosperidad más grande generada antes de la crisis del 2008-2009. En los últimos 200 años no hubo ese nivel de crecimiento y de riqueza, pero también ese nivel de concentración del ingreso y ese poder sobre los recursos estratégicos en el mundo. Por lo tanto, durante estas dos crisis que estamos viviendo, lo que se evidencia es la necesidad del Estado. El Estado necesita regular el mercado, pero también el Estado necesita ser regulado porque en ocasiones el Estado puede generar malas decisiones, el Estado, sobre todo en contextos autoritarios o en regímenes totalitarios, en donde hay una visión unívoca de cuál es el rumbo a seguir sobre el desarrollo, puede generar una serie de decisiones que afectan a amplios sectores de la población. Ejemplo,
construir una refinería, ejemplo, construir una presa hidroeléctrica en un pueblo donde no hay agua, pero es un valle histórico con valor cultural, en aras de la prosperidad y el bienestar, se decide inundar este pueblo porque es mejor para la industria automotriz o la industria textil o de la cerveza que requieren ese gran embalse de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante también tener estos mecanismos de pesos y contrapesos. En la economía política también hay un enfoque sociológico, ¿no? Un enfoque desde la sociología que, bueno, le interesa saber cómo otros actores no estatales y no del mercado participan en la generación de esta prosperidad. Ejemplo, Eleanor Ostrom sobre los bienes comunes nos habla justamente de esto, ¿no? Cómo los ciudadanos promedios, los habitantes, las comunidades indígenas o las comunidades rurales en general pueden acceder a esa repartición de la riqueza, por ejemplo, cómo pueden ser partícipes, cómo pueden contraponerse cuando hay grandes empresas mineras, grandes empresas de capital que están en pugna por el control de los recursos de estas comunidades. Así, por ejemplo, a partir de la economía política podríamos hablar también de la economía social y solidaria, en donde lo fundamental no es la generación de riqueza, lo fundamental es la calidad de vida de las personas, y en donde se busca en contraposición ya un poco lo que decía Marx, que aquellos propietarios de los medios de producción, estos grandes empresarios, sean las propias comunidades, porque el final último de la economía social y solidaria no es la generación de riqueza, sino del bienestar, y que las comunidades puedan tener garantizadas sus necesidades más básicas y además poder permitir entrar a otros estadios en cuanto a calidad de vida y desarrollo humano. Así, en este siglo XXI, indudablemente, la economía política y la política económica vuelven a ser un binomio que va a estar en constante revisión. Estamos en un periodo de revisión, de revisitar a los clásicos, de revisitar estos conceptos que creíamos que ya estaban un tanto en desuso o que bien ya habían dado su vida útil por completo para explicarnos qué es lo que sucedía en nuestras dinámicas internacionales. Hoy sabemos que necesitamos unos nuevos conceptos, unas nuevas categorías que nos permitan tener herramientas analíticas para dos objetivos en particular. Analizar lo que sucede en el contexto y sobre todo visualizar cuáles son los impactos que podemos esperar a partir de estos fenómenos, lo cual es un reto para las ciencias sociales y para quienes estudian las ciencias sociales, poder analizar a la realidad a la misma velocidad con que se dan los fenómenos. Y vaya que lleva una gran velocidad este siglo XXI y seguirá dándonos sorpresas, como la importancia de recuperar la economía política como un concepto analítico alrededor de las relaciones de poder, sobre la distribución de los bienes y recursos, sobre la distribución y concentración de la riqueza. Hoy más que nunca, un gran problema que se pretende también analizar desde la economía política es la profunda desigualdad que existe. El 99% de la riqueza está concentrada en el 1% de la población mundial. Es un proceso de hiperconcentración de la riqueza que justamente tocó su punto más álgido en la crisis financiera de 2008-2009, porque justo ahí los más ricos se volvieron más ricos y los más pobres se volvieron nuevamente más pobres. Y es en esa crisis en donde después de casi 15 años de decir, señor Estado, usted no intervenga, oh sorpresa, bajo el mecanismo de economía política, se pidió que el Estado saliera al rescate, que el Estado moviera todo su gran capital del erario público para rescatar a los bancos, para rescatar a las automotrices en Estados Unidos, para que la propia Unión Europea, a través de un organismo intergubernamental, los distintos estados parte, iniciaran un mecanismo para financiar y fondear a los bancos de sus respectivos países, a sus bancos centrales, para encarar el desafío de la crisis financiera que finalmente ha destruido la mayor cantidad de empleos en toda la historia reciente que tenemos cuantificada, y vaya que llevamos varias crisis financieras desde 1929 como para no tener este dato. Por último, mencionar que en la economía política de estos últimos 10, 15 años, a partir de 2010, 2005, está haciendo un proceso de revisión crítica sobre este concepto. Por ejemplo, cómo ciertos grupos de la población se organizan para hacer efectivas sus demandas y sus derechos. En este caso, las personas jóvenes entre 18 y 29 años, según Naciones Unidas, fueron el sector que más personas perdió empleo durante la crisis de 2008-2009. Y también está siendo el sector más golpeado junto con las mujeres en general sobre la pérdida de empleos en plena pandemia y recesión económica. Por lo tanto, analizar la economía política sin estos fantasmas de izquierda o de derecha, sino justamente buscando que el Estado sea más eficiente, buscar que tengamos un Estado que debe ser rector, promotor,
o regulador dependiendo del sector y el ámbito de la vida económica en la que nos encontremos. Esto fue De la A a la Z con el Dr. Mario Chávez. Coordinación, Fernando Castañeda, Fabiola Franco, Sofía Ramírez. Edición, Janet Silva.